eh, hacer ese cambio. La crisis ambiental, hablando de la crisis ambiental, pues bueno, también ya lo hemos venido hablando, pues estamos en una multicrisis, una crisis civilizatoria, crisis de crisis, y pues había una frase en el texto que decía que la crisis eh, no es necesaria, pero no va a ser suficiente. Y bueno, pues no va a ser superada, pero podemos ir trabajando en ella. Y en cuanto a que no va a ser superada, se refiere a que si no se suprime esta doble explotación entre el trabajo humano y la naturaleza, va a ser muy difícil. Y es ahí en donde, como ya lo mencioné, se necesita un cambio de paradigma, un cambio de mente, de mentalidad y una educación más sustentable, una educación más incluyente, en donde seamos capaces de amarnos y de amar nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que es una parte primordial para el futuro y nuestras futuras generaciones. El poder social y la sustentabilidad como una fuente de poder, pues podemos verla que el poder social es una fuerza independiente y autónoma de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque el poder social depende totalmente de mi punto de vista, de la sociedad civil y de los grupos de esta unión de, de la sociedad para poder crear grandes cambios, para poder crear una conciencia, y a la vez esta busca el control del Estado y el capital para así poder crear las mejores condiciones. Y pues tenemos que el poder social existe, pero se construye y se expresa pues de distintas formas, siempre con estos individuos que han creado la conciencia del entorno en el que estamos y de la realidad. Pues tenemos también aquí puse esta imagen porque tenemos que con el poder social podemos crear una sustentabilidad mediante proyectos ambientales. En México tenemos algunos proyectos ambientales, pero igual creo que nos hace falta trabajar más, porque nos hace falta un poco más de esta toma de conciencia. Hay otras comunidades en donde se trabajan proyectos, por ejemplo, de reforestación, proyectos de limpiar los ríos o mares, y esto se crea con el poder social y el cambio de paradigma. Había el apartado del papel del hogar, y yo siempre lo he dicho, yo creo que el cambio empieza desde uno mismo y desde nuestra familia. ¿Por qué? Porque desde nuestra familia, si creamos una toma de conciencia ecológica y social con nuestra familia, vamos a poder ir cambiando un poco a poco. Bueno, no es cambiar, es hacer que ellos tomen conciencia del estado en el que estamos. Ellos van a empezar a cambiar sus prácticas y de alguna manera las personas allegadas a ellos van a ver ese cambio y puedes crear una inquietud, una duda, y así es como podemos ir generando el cambio. ¿Cómo? Mediante una alimentación más ecológica, sana, puedes producir tus propios alimentos, puedes
tener prácticas donde utilices menos plásticos y te encargues de verificar que los productos sean de buena calidad. De la vivienda, pues utilizar recursos más ecológicos o menos contaminantes, paneles solares. En la salud hablamos de esta alternativa de implementar más la herbolaria, de, de utilizar más alternativas naturales y dejar de lado los fármacos. Y como pues ya lo expliqué, pues bajo esquemas ecológicamente más adecuados. Esto es lo que se basa el papel del hogar, crear esta conciencia desde nuestra familia para ir creando sociedades más ecológicamente amigables. Y finalmente tenemos el reloj de la sustentabilidad. Aquí son 12 aspectos en el cual tenemos la economía social, la cual básicamente es como un consumo más responsable, en donde podamos verificar la ecología, en donde habla más del reciclaje, de sistemas de energía solar, de carros híbridos, eso básicamente. En el gobierno, pues esto se me parece muy importante porque habla más de una política directa en donde no haya partidos, en donde se creen asambleas, consultorías en locales, y que esto se ha venido trabajando en muchos municipios de Oaxaca y está funcionando. La cosmovisión, pues la cosmovisión se basa en esta idea y en este cambio de conciencia entre saber lo que estamos haciendo y qué está pasando, y empezar no solo a pensar, sino a actuar. Y este equilibrio entre el ser y la naturaleza, y tomarlo como parte de nosotros. En la vivienda, el cual la vivienda habla de la forma, de los recursos ecológicos que utilizamos. La seguridad, pues esta habla, otro punto que se me hizo interesante, de la creación de las autodefensas, ¿no? Que como en algunos estados, Guerrero, Michoacán, pues también por la necesidad y el contexto que se vive en esos estados, se han visto en la necesidad de crear autodefensas y que están funcionando. La comunicación, esta habla más de a la forma de comunicarnos y de la creación de radios o de revistas, de medios de información más locales, más reales. En la salud, ya lo había mencionado, estos conceptos alternativos, herbolaria, cosas naturales, y dejar más de lado los fármacos. En la energía, pues el uso de energías renovables, carros híbridos, paneles solares. En el sistema financiero, pues habla más de sociedades cooperativas locales, y que se me hizo muy interesante, y recordé en una pequeña ciudad de Alemania donde yo vivía. Ahí tenían una cooperativa. Yo creé ahí mi cuenta y te da demasiados beneficios, y apoyas y estás con la misma economía alemana. Yo no era alemana, pero era interesante porque para ellos tenían muchos beneficios, y era una cooperativa al final de la región, de la zona. Ciencia y tecnología. Bueno, pues esta habla de la forma que se necesitan nuevos
o se necesita la innovación en los en lo tecnológico para la sustentabilidad. Y en la cultura y la educación era más de este rescate de valores culturales y de apoyar más a los académicos expertos en el tema y que podían apoyar investigaciones para esto. Y pues con esto termino y buen día.